La democracia tiene un nuevo reto. Honduras se prepara para celebrar las elecciones primarias de los principales partidos políticos. Conozca en Frente a Frente a los aspirantes de los diferentes movimientos que buscan ser candidatos presidenciables. En Frente a Frente, tu voto cuenta para fortalecer la democracia en Honduras. Elecciones Primarias 2025. Frente a Frente, en vivo de lunes a viernes, 7 de la mañana por Canal 5. En repetición, 1 de la tarde por Telecadena 7 y 4 de lunes a viernes y después del noticiero TN5 Estelar por Canal 5. El líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracem. Juntos construimos el futuro de Honduras. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Este caso es un caso que hoy nos motiva a nosotros a traer profesionales de la psicología y de la psiquiatría. El caso de Tesla, la odontóloga que mató a su hijo. Estoy leyendo un titular de un medio de comunicación: caso de Tesla reabre debate sobre una ley de salud mental. Psicólogos alertan y explican que se necesita una ley para prevenir muertes y tragedias como la ocurrida el fin de semana en San Pedro Sula. La creación de una ley de salud mental es de suma urgencia en el país. El hecho ocurrido el fin de semana, donde una odontóloga le quitó la vida a su hija de 3 años y luego trató de acabar con la suya, pone de nuevo en la palestra los efectos de la depresión, ansiedad y otros padecimientos. Ya vamos a presentar a Orlin Martínez, nuestro corresponsal en San Pedro Sula, para que nos dé más contexto de este caso que nos ha conmovido a todos y que ocurrió el fin de semana. Y además un análisis que hace la periodista Gabriela Lobo sobre el tema. Tengo a Lucecita Madrid aquí. Lucecita, por favor. Mira que cuando yo me enteré de esta noticia el fin de semana, lo primero que pensé, esta mujer seguro que tenía problemas emocionales, de salud mental, indistintamente de que sea una profesional de educación superior, egresada de una universidad, con estudios de odontología. Es decir, mi reacción después de leer cómo había muerto la hija de esta señora, no fue así de cuestionar, de acusar, de decir maldita esta mujer, sino lo primero que se me vino fue qué clase de problemas tendría esta mujer para haber optado por matar a su hija y luego intentar suicidarse. No lo logró, pero no sé si me doy a entender. No la juzgué así desde un principio. Aún y con lo horrendo del crimen es cuando uno se pone a pensar que una mamá o un papá, pero en este caso una mamá, toma un objeto cortopunzante y, según lo describen todos los medios, incluyendo nosotros, corta el cuello de su hija. Es decir, es un crimen horrendo, detestable, deleznable. Pero en el caso mío, mi reacción fue de preguntarme primero qué pasaría con esta muchacha, con esta mamá. No sé, ¿cómo reaccionaste tú? Bueno, sabemos de que nuestro país diariamente tiene ese tipo de noticias violentas, pero cuando involucran niños, toca esa fibra de sensibilidad en toda la población. Yo sí tuve un cúmulo de emociones, licenciado Renato.
Sería hipócrita decir que no juzgué a la ligera o al inicio. Sí lo hice porque yo tengo un niño de 3 años, de la misma edad de la niña, y es como más chocante o impactante ese tipo de noticias, porque uno ve a su pequeño y sabe cómo los niños son apegados a uno a esa edad, cómo lo ven como lo mejor, la figura de protección. Entonces sí, fue una noticia bastante triste verla en todos los medios, a través de todas las plataformas digitales, pero no me quedé con ese sentimiento de juzgar o con esa actitud de juzgar, porque hay muchas cosas que pueden desencadenar ese tipo de acciones, problemas de salud mental que poco se habla en Honduras y poco se atiende también en este país. Sí. ¿Saben ustedes que el Ministerio Público procederá contra la odontóloga? Así lo dijo Tesla Paola Alemán, que sería procesada por el delito de parricidio. El Ministerio Público informó ayer que procederá contra la odontóloga Tesla Paola Alemán, de 39 años, acusada de matar a su hija Ana Paula Reyes, de 2 años. 2 años la niña. Ella permanece, me refiero a Tesla Paola, custodiada en un centro asistencial tras intentar quitarse la vida. Espera el dictamen médico y psiquiátrico de ella para seguir con las investigaciones. O sea, el Ministerio Público solo espera tener toda la información para imputarle el delito de parricidio a esta odontóloga. Entonces, no nos queremos quedar simplemente en el caso, sino hacerlo trascender de manera general, porque si son problemas de salud mental, ¿cuántas mujeres no lo atraviesan en este momento? Hace algunos instantes el productor me mostró un video que no sé si es de Honduras o de qué región del mundo es. Por favor, si nos puede acompañar este video para que ustedes miren la violencia. Aquí lo hemos visto. Aquí hemos visto videos donde una mamá golpea a su hija. La educación y la disciplina no la impone de otra manera, sino es con violencia. Es que para mí una cosa es castigar, disciplinar, y otra es ser violento, perder el control de uno mismo y golpear a un hijo como si uno estuviese en la calle con cualquiera golpeándose. Yo les he dicho siempre que soy de los que cree a esta altura que a los hijos se les corrige con alguna correíta, con alguna varita. Pero bueno, el mundo de la psicología dice que no es la forma mejor de educar a los hijos. Yo solo expreso mi sentimiento, que debe ser bueno la faja, corregir, pero teniendo control uno de sus emociones. ¿Cómo voy a tratar a un hijo yo por disciplinarlo? Como si estuviese en la calle, ingerido de bebidas alcohólicas y de droga, peleando simplemente porque alguien me trató mal, porque alguien quería que yo aparcara el carro en otro lado, porque alguien apresurado, sabiendo que el semáforo estaba en rojo, quería que yo me moviera en rojo. Y esas son las típicas reacciones que le ocurren a uno en la calle. Y entonces luego vienen las peleas, las ha visto usted, entre un taxista y el conductor de un vehículo particular, entre el conductor de un bus y un taxista, se sacan los machetes. No, ese no es el tipo de castigo para educar a los hijos, diferenciémoslo, ¿verdad? Entonces, este va a ser el tema de hoy, sabiendo que muchas mujeres pudiesen estar en la situación de esta odontóloga, traer a expertos, hombres y mujeres de la psicología y psiquiatría, para que nos intenten explicar fenómenos como este, sucesos como este, e ilustrar a la gente que de repente está con estos padecimientos o trastornos mentales que los lleva a utilizar la violencia física contra sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Ya tenemos la pregunta construida, más o menos pensada, elaborada, o todavía le faltan algunos elementos. Déjame presentar entonces, Lucecita, a la psicoterapeuta, máster en psicología infanto-juvenil, Judith Andino. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está usted? Mucho gusto, es un placer tenerla aquí en el programa. Gracias, y más por propiciar ese tema de salud mental. Sí.
Está en San Pedro Sula el doctor Rafael Mejía, el psicólogo Rafael Mejía, psicólogo clínico y terapeuta familiar. ¿Qué tal, mi estimado? ¿Cómo está usted? ¿Es que ya se nos fue para San Pedro Sula? ¿Es que siempre ha vivido en San Pedro Sula o solo es una temporada en San Pedro Sula? Buenos días, Renato. Buenos días, colega. Bueno, Renato, es una historia larga. Yo soy sanpedrano, pero estuve en Tegucigalpa viviendo casi 7 años y trabajando allá y viajaba fines de semana a atender en mi clínica aquí en San Pedro Sula. Pero ahora, a partir de diciembre del año pasado, regresamos con mi familia a vivir a San Pedro Sula y ahora voy a viajar a Tegucigalpa a atender los fines de semana. Pero aquí estamos con todo el gusto. Muy bien, el licenciado Rafael Mejía está a punto de ingresar a nuestro set. El médico psiquiatra y director del Hospital Mario Mendoza, don Mario Aguilar, ¿lo conoce? Sí. ¿Fue maestro suyo? No, pero siempre son conocidos porque algunos pacientes les ha dado, digamos, terapia o han asistido con él prácticamente. Sí, ya estoy viendo en el pasillo al doctor Mario Aguilar. Pues bien, algunos elementos de contexto que usted necesita saber sobre este caso. Comenzamos con Orlin Martínez. La odontóloga Tesla Alemán, que mató a puñalada a su hija de 3 años y que intentó suicidarse, permanece hospitalizada con resguardo policial. Sin embargo, los médicos han logrado estabilizarla por las heridas que se provocó con arma blanca. En estos momentos ya está consciente. El día de ayer, pues, debido a que había perdido bastante sangre, ya que al momento que llegó la Policía Nacional, pues ella también intentó suicidarse. En ese momento se encontraba inconsciente, ya este día pues ella se encuentra consciente, fuera de peligro, y probablemente pues en las próximas horas sea dada de alta. El Ministerio Público podría acusarla de parricidio por la muerte de la menor, pero todo depende de los análisis clínicos psiquiátricos, según el vocero del Ministerio Público. Los familiares han manifestado que ella padecía de ansiedad, de algunos trastornos mentales, por ende es necesario practicar esta evaluación psiquiátrica y determinar efectivamente en la hora que sucedió el hecho, en qué condiciones se encontraba la doctora. Lógicamente que hay un delito que está investigando, el delito de parricidio, en el cual la Fiscalía tiene que interponer un requerimiento fiscal. Este psicólogo primero lamenta la muerte de la pequeña, una pérdida que marcará de por vida a su madre, que tendrá que luchar con una enfermedad y también el desaparecimiento físico de su hija. Creo que ese tipo de duelos, que son duelos atípicos, más cuando ella fue la que propició el deceso de su propia hija, va a ser difícil, Orlin, ¿verdad? Es difícil, va a ocupar ayuda. Habría que ver cuántas personas sienten un poco de empatía y solidaridad con esta madre profesional de la odontología, pero no es imposible. El psicólogo pide no satanizar a su madre, que si bien se pudo evitar la muerte, también es cierto que la salud mental es una enfermedad muy peligrosa, de la que está expuesta cualquier persona, sin importar el estrato social. Todas las personas necesitamos ayuda en salud mental, no solo las personas, como decimos popularmente en San Pedro Sula, de la línea para abajo, sino que también los de la línea para arriba. No quiere decir que los profesionales de las carreras del área de salud, como esta doctora que es del área de odontología, los que sabemos de salud es que estamos libres de estas adversidades. El futuro de la profesional de la odontología será en un centro de rehabilitación psiquiátrica o en un centro penal, según la valoración que haga un juez una vez practicados los exámenes médicos. Orlin Martínez, Telenoticias. El asesinato de la niña de 3 años de edad a manos de su propia madre, una odontóloga que con un cuchillo le cortó el cuello a su pequeña hija, ha conmocionado a los hondureños. De acuerdo con las autoridades, la mujer cometió el crimen luego de sufrir un ataque de ansiedad producto de un cuadro de depresión que sufre en silencio. En el CONADE llaman al Estado a priorizar en la salud mental del pueblo, tomando en cuenta el impacto que estos padecimientos están causando en la vulneración de derechos de la ciudadanía. Ella estaba seguramente con un trastorno de salud mental muy severo que no fue detectado o que no fue atendido porque no tenemos en nuestros servicios y en nuestro sistema de salud una debida atención en la temática. El crimen contra la menor ocurrido este fin de semana en la zona norte es uno de los más de 260 casos de vulneraciones a la niñez registrados desde el inicio del año en la CENAF. Explican que los padecimientos mentales y psicológicos de los padres o tutores de los menores se ubican entre las principales causas de la violencia que provocan la institucionalización de los niños.
Si su mamá tiene un problema psiquiátrico, se evalúa a la abuela, que es a quien se le daría la medida de protección. Si esta persona no está facultada mentalmente, pues se evalúa a otro familiar. Entonces, si ninguno de los familiares cumple con los requisitos, pues acudimos a institucionalizar, mientras esta persona pues sigue su proceso psiquiátrico o psicoterapéutico. Este psicólogo considera que la violencia contra la niñez es un flagelo invisibilizado, consecuencia de una serie de factores estructurales, sociales y psicológicos que históricamente han sido desatendidos en Honduras. Las principales afectaciones son los trastornos por ansiedad, los trastornos del estado del ánimo, que ahí es donde se incluye la ansiedad, la depresión, algunos trastornos maníacos, el trastorno bipolar. Todo esto es producto, por ejemplo, del estrés, producto de la violencia, producto de los problemas socioeconómicos, inclusive producto de los problemas sociopolíticos que nos aquejan. Ante la situación, los entrevistados llaman al gobierno a fortalecer la política nacional de la primera infancia, niñez y adolescencia aprobada en septiembre del año anterior, así como priorizar en la salud mental de la ciudadanía, porque en la actualidad 3 de cada 10 hondureños sufren algún tipo de padecimiento y en promedio solo unos 50 psiquiatras atienden en el sistema sanitario público del país. Miren este video. No sé si es de aquí o fuera de nuestra geografía nacional, pero de algún lado es. Miren, este sector de la población, los niños, sumamente vulnerables. Aquí en Honduras es el doble de vulnerabilidad en los niños. Sin política de salud mental, todos los médicos que vienen aquí a analizar estos casos históricamente, tenemos una política de salud mental en el país, Renato, y eso contribuye. Saber qué problemas tiene la mamá y si no se los trata. Mire usted de la manera cómo se traduce esto. Con su vástago, con su hija. Esa no es disciplina, esa es violencia física. Bueno, ya hoy sí está entrando el doctor Mario Aguilar, doctora Judith Andino, y el psicólogo Rafael Mejía. Lucecita, ¿tú tienes preparada ya la pregunta, el título del programa? Adelante entonces. Buenos días, en pantalla el tema del día. Usted puede opinar a través del número de WhatsApp 9773-6065 o a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HN. Y en el caso de la odontóloga Tesla Alemán, ¿usted se inclina más por juzgar o analizar las causas que llevan a una madre a quitarle la vida a su vástago? Opine a través del número de WhatsApp y a través de nuestra cuenta en X. Queremos saber su opinión y por supuesto estaremos dándole lectura a sus comentarios en el transcurso del foro. Frente a Frente presentó el tema del día. Doctora, el programa va partiendo de analizar este caso específico, pero para ayudar a la sociedad en general y a las mujeres que atraviesan esos problemas que usted ha escuchado de sus colegas, pudieron influenciar a ella a tomar esa extrema actitud de matar a su hija. Como profesional, usted es psicóloga, ¿verdad? Sí. Como profesional de la psicología, ¿cuál es el mensaje, partiendo de este caso, a la población en general y específicamente a las mujeres que se pueden ver envueltas en escenarios similares al de la doctora, al de la odontóloga? Sí, muchas veces yo les remarco a mis pacientes, si identifican síntomas que los está atravesando por más de 15 días consecutivos de malestar, es importante buscar su red de apoyo. Su red de apoyo es su familia. Comenten a sus familias porque una de estas familias puede poder salvar a este tipo de personas. Y no solamente se queden ahí, porque también hay familias que no brindan este apoyo psicológico, sino que no se queden en ese momento, sino busquen ayuda gratuita, ¿verdad? A centros, ¿verdad? Que son públicos. Incluso tenemos uno que es muy reconocido que se llama el Teléfono La Esperanza, que el Teléfono La Esperanza es una institución donde son psicólogos especializados en atender este tipo de llamadas e intervenciones para poder ser atendidos. Sí. Ya está aquí el doctor Mario Aguilar. Yo sé que usted necesita ver el expediente, analizar, conocer realmente qué pasaba con esta profesional de la odontología, cómo era su vida y todo eso. Pero con la experiencia que ustedes tienen, doctor Mario Aguilar, usted como médico psiquiatra y director del Hospital Mario Mendoza,
¿Qué valoraciones son las que inicialmente le provocan cuando se da cuenta por la televisión, por la radio, por la prensa escrita, por la prensa digital, casos como el de esta odontóloga? Sí, buenos días, disculpen la llegada tarde. Sí, es una situación muy trágica. Invariablemente, esta pregunta me agrada mucho porque es como que usted viviera en nuestras mentes, se imaginara lo que nosotros vemos y sentimos al ver estas noticias, porque sí realmente son noticias que nos conmueven. Ayer precisamente cuando una profesional de un medio de comunicación se acercó a preguntarme, yo le pregunté sobre qué tema me pregunta, entonces ya me contó el caso y yo le dije, no, si me informé, si estaba informado. La situación de esta joven señora es una situación trágica. Yo creo que la mayor parte de los colegas, no dudo en pensar que corremos a ubicarla en una situación que está afectada a su salud mental, que requiere apoyo, que requiere comprensión. En ningún momento pensamos sobre el caso de una persona, incluso con pocos datos, me atrevería a indicar que nuestra mente corre a ponerse al par de la persona y tratar de comprender esa situación. Y le puedo asegurar que en los muchos años de estar ejerciendo esto, esa situación tiene una base para que lo hagamos de esa forma. Toda la vida hay algo que explica, hay algo que nos hace ver la realidad, que es más bien una tragedia la que vive esta señora también, de la cual es también posiblemente víctima de esta situación, aunque posiblemente mucha gente cuando nos escucha decir esto no les agrada, piensa que nosotros somos como condescendientes o que consentimos a la gente, pero nada que ver. Cuando ya nos entramos al mundo de esta persona y vemos los detalles, entendemos el por qué esta posición no está fundamentada solo en una cuestión de intuición, sino que está también basada en tantos datos, tantos casos durante tantos años, que invariablemente llegamos a la misma conclusión de que esta persona es víctima de alguna situación que trágicamente lleva a la pérdida de esta niña, que es una tragedia y que ella misma también intentó privarse de su vida. Es decir, licenciado Rafael Mejía, un psicólogo, un psiquiatra, aunque en principio le parezca detestable, horrible, no se van simplemente con el dedo a señalar y juzgar, cárcel, sino que se colocan también, por muy horrible que sea el caso, por mucho que los sentimientos florezcan, porque se trata de una menor de 2 años, se van a analizar primero qué clase de enfermedad pudo tener la progenitora que llegó al extremo de matar a su hija. Adelante. Sí, Renato, es que nosotros en la interpretación que los profesionales de la salud mental hacemos, más que el qué o el hecho, lo que se realizó, lo que se cometió, nosotros también indagamos en el por qué. Y en ese por qué tratamos de buscar una razón o al menos un motivo, ¿verdad? La palabra motivaré es lo que lleva la palabra accionaré a una acción. En este caso, los trastornos mentales a los que nosotros estamos haciendo algún tipo de vinculación, por decir así, muchos van a sondear o a rodear el tema de un episodio psicótico. La psicosis, Renato, y la población que nos sintoniza, la psicosis es una alteración de la realidad, de la pérdida de contacto con la realidad. Entonces, cuando nosotros lo que hemos indagado un poco sobre la noticia, la hora en que se cometió el hecho, que ella acababa de sufrir la pérdida de una familiar que era como su imagen materna, entiendo que también tuvo una relación bastante turbulenta o adversa con el padre de la niña y que haya cometido esa acción a esas horas de la noche. Lo primero que yo indago como profesional de la salud mental es que a saber cuántas noches venía acumulando sin tener un buen descanso, un buen sueño. Y esa es una de las maneras más fáciles de adquirir un episodio psicótico, el tener trastornos de sueño, el tener alteraciones del apetito, la pérdida de contacto con la realidad, el tema de una anedonia, la pérdida de las actividades diarias que gustan a la persona, el aislamiento, el llanto frecuente, la melancolía, la tristeza, este duelo que se le adhiere por la pérdida de su familiar. Pero el hecho de pensarlo y acometerlo, que es el tema de no solo el raciocinio, sino que también la ejecución, es lo que en el tema legal va a tener el tema del debate en este programa y en futuros, porque lo que la parte legal pone en tela de juicio es si es una persona imputable o no, y si es una persona que cometió el delito de manera consciente
o con alteración de la conciencia. ¿Cómo se puede alterar una conciencia o una realidad? Por consumo de sustancias, por un episodio psicótico. Y valga aclarar algo, Renato, no sería este el primer caso que yo conocería de que una persona pudiera buscar la ayuda de la parte de salud mental, del auxilio de una pericia para poder ver si no se justifica, no es la palabra justifica, pero encontrar una razón que disminuya el tema de hacerla consciente del acto que cometió. Y incluso he tenido conocimiento en el pasado de personas que cometían delitos, tal vez no de esta índole, de un parricidio, de asesinar a una hija o un filicidio, sino que por otros delitos y buscaban a un profesional de la salud mental para que uno hiciera un dictamen y poder ellos buscar el arresto domiciliario, aludiendo el tema de la salud mental. Eso yo más bien lo veo como un acto muy ligado a la corrupción, muy ligado a buscar la conveniencia de alguien, incluso profesionales, en este caso del derecho, han ofrecido al profesional de la salud mental cobre lo que quiere, lo que ocupamos es que haga un peritaje y que usted diga que la persona tiene esquizofrenia paranoide, que creo que coincido con el doctor Mario Aguilar y la colega de que la esquizofrenia paranoide es de las peores patologías que existen. Entonces, a mi juicio, sí me gustaría tener acceso a la información, como usted mencionaba al inicio, porque si esta persona venía teniendo alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, el aislamiento, la rumiación de algún conflicto, la revictimización, tal vez ella también fue víctima de la violencia, entonces yo relacionaría mucho un hecho como este a un episodio psicótico, que es un tema ligado a la pérdida de contacto a la realidad, porque no se puede entender, Renato, cómo una persona puede dañar físicamente a un hijo o a una hija, y mucho menos cómo una persona puede asesinar. Es como nadie de nosotros puede imaginarse de manera consciente y real a nuestros padres teniendo relaciones sexuales, por ejemplo. Nadie de nosotros puede excitarse con ver a nuestra madre o a una hermana semidesnuda, porque ya eso es un tema de sociopatía, de psicopatía, que son las alteraciones de la personalidad que pudieran tener entrada en este caso. Para esas personas que están escuchando el programa y que llegan a la conclusión que lo que dice la prensa sobre las posibles causas o los problemas emocionales de esta joven odontóloga, también los están atravesando ellos, hombres y mujeres, es que va el programa. Empiece usted, pero a mí me está sucediendo esto que está diciendo el psicólogo Rafael Mejía. Yo siento que a mí también me ocurren estos episodios que está diciendo la licenciada Judith Andino o el doctor Mario Aguilar. Es ahí cuando usted requiere de un profesional que la ayude. Nadie está exenta, ninguna mujer, de un episodio similar al que le pasó a esta doctora. O sea que cuando se altera la conciencia, una persona con este padecimiento, doctor, que habló Rafael, esquizofrenia paranoide, dijo, es capaz de llegar a ese extremo que uno no entiende en principio. Matar a su hijo, matar a su hija, licenciada. Sí, cabal. Como estábamos leyendo justamente hoy en la mañana y parte del día ayer que me di cuenta de esta noticia, publiqué también para conocer cuál era la opinión de algunos seguidores en redes sociales y la mayoría decía, tengo varios de seguidores que mencionaban, yo tengo trastorno bipolar y jamás haría esta situación. Sí. Yo sé que muchos seguidores entraron en la controversia de juzgarla, de criticarla, pero como volvemos al punto, necesitamos conocer bastante la información, ¿verdad? Porque tengo entendido que el atentado sucedió en horas muy tardes, como a la 1 de la madrugada. Y eso también me hizo pensar como psicóloga, aparte de lo que ella estuvo atravesando, pensamientos intrusivos, ¿verdad? Relacionados probablemente a una frustración, probablemente relacionado con una ira, porque el hecho de la acción como tal no se justifica, pero sí me llama la atención el mal manejo o la mala regulación emocional que tenía esta persona para poder desencadenar todo y encapsularlo con su hija. Además, aparte de ese tipo de regulación emocional, conocer también los antecedentes. No sabemos cuál era la relación que ella tenía con su expareja o ese divorcio que se estaba atravesando.
la violencia que se generó en este caso, pues por el caso del homicidio de la nena. Y también ella mencionó, bueno, varios familiares mencionaron que la pérdida de la señora, que era como una abuela considerada, no sabemos si ella depositó demasiada seguridad en ella, que en un momento a otro pues la persona fallece. Y para este tipo de personajes se me fue todo, se me fue mi vida, y por eso muchas veces yo le recomiendo a los pacientes no solamente tengan una única red de apoyo o un único recurso, porque si en algún momento nosotros lo depositamos en personas o en objetos, estas cosas se van fácilmente. Entonces sí necesitamos una red de apoyo integral, no solamente la familia, no solamente consiste en ir a trabajar, no solamente consiste en tener hijos, en tener una vida, sino que es algo multidisciplinario, ¿verdad? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Bueno, hoy frente a frente es una cátedra de psicólogos y psiquiatras para mujeres o para cualquier persona que sabe y está consciente, tiene esos episodios, o los que no lo saben, si lo están escuchando, pueden contrastarlo y decir, a mí me está sucediendo esto, a mí me está sucediendo esto, para que busquen a tiempo el profesional. Hoy somos un aula universitaria, porque es bueno de vez en cuando salirse de esas polémicas en que pasamos diariamente nosotros y adentrarnos en esa conciencia de la gente, en esos problemas que está padeciendo la gente, muy variados, y que no encuentra fácilmente las soluciones ni las políticas públicas para ir a un hospital y buscarse a un psicólogo y decirle, mire, me está sucediendo esto, me está sucediendo lo otro. Y esto es una crítica en general. Nunca hemos tenido una política de salud mental en nuestra Secretaría de Salud, nunca, nunca. Y si las ha habido muy incipientes, y los problemas emocionales que atravesamos los hondureños en estos momentos son serios y complicados y requerirían de esa atención. Creo que al igual que hay médicos, psicólogos deberían haber en los hospitales públicos en este momento, o igualmente psiquiatras por los trastornos que está experimentando la gente. Para quienes los están experimentando, sobre todo para ellos, y ella va a este programa hoy, ¿qué nuevos elementos debemos poner a consideración en este instante que todo mundo juzga a esa doctora? Yo no digo que no, de hecho el Ministerio Público está esperando ver la información completa para imputarle o no algún delito de parricidio a esta joven. En todo caso, lo que buscará la defensa es atenuar la pena. Si no es que el Ministerio Público dice, no hombre, ¿cómo vamos a imputarle un delito a esta mujer si esta mujer sufre estos trastornos? Trastornos que uno, que se supone está en buen estado, no los entiende, doctor Mario Aguilar. Sí, es correcto, esto va a llevar un proceso. Nosotros en Mario Mendoza tenemos una pues, cantidad de pacientes que son remitidos. Renato, después quiero participar. Por los juzgados del sistema judicial del país, y atendemos a bastantes pacientes que son remitidos a internamiento en algunos casos, ¿verdad? De hecho, la cantidad de pacientes que más recibimos son varones, mujeres en menor cantidad. Pero me imagino que en este caso lo que usted estaba hablando va a seguir ese curso, la investigación de las autoridades, va a serse sometida al análisis también médico, psiquiátrico y psicológico para poder determinar cómo estaba la situación de su salud mental. Yo apoyo las palabras del licenciado Mejía, no es que se le va a excusar, ese no es el punto. A nivel científico no hablamos de, estamos hablando ético y científico. Buscamos la realidad, la estudiamos, vamos detrás de ella. Si se nos puede ocupar de algo, debería ser de humanismo, debería ser de humanidad, de tener conciencia de todos. Incluso algunos podrían decir conciencia de la niña también, claro, la debemos de tener, por supuesto. Pero la situación es que debemos en algún sentido tener esa mente clara y analítica, basada en la ciencia, para llegar a la información, ¿verdad? Y combinar esos datos tanto científicos, éticos y también filosóficos, ¿por qué no? De estas situaciones, porque es una vida que ya se perdió trágicamente y una vida que está por decidirse qué va a suceder con ella. Y si cometiéramos el error como sociedad de juzgar a alguien y tirarles piedras sin antes entender lo que pasa, sería un grave error y como sociedad dejaría mucho que desear de nuestra parte. Entonces, en este sentido, pienso que el proceso va a continuar.
se van a hacer los análisis del caso, pues me imagino que alguna parte va a llevar la parte acusatoria y la parte de defensa, que son los aspectos legales. Pero para nosotros en el área de salud se nos va a pedir que intervengamos primero, antes de la evaluación legal, va a ser la evaluación clínica. Esta señora ocupa ayuda. Pongámonos en el punto de que podría ser una psicosis, de que podría no serlo. Esta señora, con la pérdida de un ser amado, aunque ella haya ejecutado esta acción, necesita ayuda. O sea, eso es indudable. Y es una ayuda clínica, médica y psicológica. O sea, la señora hay que apoyarla. Aunque para otros sea como imposible, es culpable, no, ocupa ayuda, ella ocupa ayuda. Si encontráramos al darle esa ayuda que hay causales para entender qué pasó, una psicosis o un estado de ansiedad extrema, o no sabemos qué puede ser, también, por supuesto, ocupa ayuda. Entonces, por todas luces, es imposible que el área clínica pueda ponerse o posicionarse en una situación de no darle ayuda. Esta señora la ocupa y es lo que va a suceder. Ya una vez que le demos ayuda en la parte clínica, que a mí en estos procesos, que yo no soy muy cercano a las partes legales, pero me fascina cuando nosotros los clínicos empezamos a dar el apoyo, lo hacemos independientemente hacia dónde va el curso legal de este caso, y la estudiamos y la atendemos. Ya cuando vengan los implicados en la parte legal y nos piden nuestra descripción de esta atención, pues nosotros se la brindamos y le damos toda la descripción de esa realidad que hemos encontrado y que va en la línea de poder siempre ayudar a la persona, culpable o no, ella debe de tener ayuda. Y yo vuelvo y repito, lo más frecuente en estos casos es que a estas personas se les encuentra una situación que explica muchas veces estos casos. Y no las estamos justificando, no las estamos justificando, pero ¿usted es madre, licenciada? No, aún no. No es madre, No. pero estoy seguro que no se imagina ese escenario en su vida cuando lo sea, quitándole de la vida a su hija. Yo no me lo imagino con un arma cortopunzante quitándole la vida a mi hijo. El doctor no se lo imagina, el licenciado Rafael Mejía igualmente. Hay que estar severamente dañado con alguna enfermedad para llegar a ese extremo, licenciado Mejía. Sí, Renato, yo también quería sobresaltar el hecho de que este es un segundo caso que yo atiendo en lo que va del año y que solo tenemos 1 mes y 4 días del 2025, pero a inicios del año atendí una abuela y esta abuela sufrió la pérdida de su hijo, que tenía una condición de salud, y murió su hijo, pero su hijo había dejado una nieta, perdón, con la mamá, ¿verdad?, de la niña. Y esta muchacha vio que la familia estaba pues queriendo tener acercamiento con la nieta, que era, por decir así, la relación generacional del hijo que falleció, de la abuela que yo atendí. Y la muchacha, la madre, lo que hizo fue que asesinó a la nieta y luego también se suicidó ella. Ella sí logró el suicidio consumado. El suicidio solo tiene 2 finales, el suicidio consumado y el suicidio no consumado. Nosotros obviamente ponemos más en juicio, en juzgamiento, en raciocinio, el suicidio no consumado, porque es la persona que queda y el que se va, pues logró su cometido, por decir así, logró el propósito del atentado. De la acción suicida, Renato y compañero y televidente, a la acción homicida, a veces es un clic, Renato, ¿verdad? Es un impulso. Por eso nosotros le damos tanta importancia al tema de la impulsividad. Es uno de los rasgos que más trabajo nos da a los profesionales de la salud mental, la baja tolerancia a la frustración, los que tienen o no paciencia. Y lo otro es que el hecho que se cometió, así como la acción del degollamiento, que tiene un significado en las ciencias forenses y jurídicas, el hecho de matar a su hija cuando está en una pugna en quién ver lo que decían los colegas, la condición mental, si hay un proceso de separación, si hay un proceso de divorcio y se pelea y se presenta una demanda de guardia y custodia y patria potestad, y luego vienen las demandas de violencia doméstica, vienen otras demandas que los que hemos tratado en temas legales pues conocemos lo que presenta la situación del país. Esto también puede tener 2 motivaciones. La venganza de decir, si no se queda la niña conmigo, no se queda con nadie, y si yo me voy, pues me la llevo a ella, prefiero morir las 2, e incluso tal vez no quiero decir la palabra romanticismo, pero tal vez en la filosofía, en el raciocinio que la madre, que la doctora Tesla Paola estaba teniendo en ese momento de su mente, de su parte cognitiva, ella pudo decir, voy a cometer este hecho, y así yo no tengo que tener más
el tema de estar peleando, debatiendo legalmente el tema de la hija. Eso es en el tema de venganza, porque también en el suicidio se hablan de muchos tipos de suicidio, Renato. Se habla del suicidio por juego, se habla del suicidio por venganza, se habla del suicidio altruista, se habla del suicidio cometido por un trastorno depresivo mayor u otro trastorno mental, se habla del suicidio por manipulación. Entonces, hay alrededor de 8 tipos de suicidio que lo hablaba muy bien el sociólogo Emily Durkheim. En este caso, uno de los motivos puede ser por venganza contra el padre de la hija o la familia per se, o por su propia familia, si la familia miraba que ella tenía algún desequilibrio emocional o mental, es decir, nosotros queremos acoger, ¿verdad?, la crianza de la niña. Y lo otro también puede ser por un motivo de desesperación, cuando una persona está combinando varias situaciones, la pérdida de su familiar, un tema legal en proceso, que en Honduras los procesos legales, Renato, son desgastantes. Una persona que se siente vulnerable, una persona que se siente sola, solo vamos agregando esos ingredientes, más una depresión, más una ansiedad, más impulsividad, más paranoia, y usted mezcla eso y tiene perfectamente una bomba molotov dispuesta a explotar y a causar bastante daño. Yo lo que sugiero, que estábamos hablando de las propuestas, no solo de hablar del hecho también lamentoso, yo también sugiero de que se vuelva a retomar, Renato, que los profesionales de salud mental también recibamos ayuda y que las personas en algún punto de su vida, un pediatra, cuando ya un adolescente llega a tal edad, deberías de tener tu primer cita con el psicólogo. Un ginecólogo cuando está teniendo una niña y llega a una adolescencia, ella presenta su menarquía o algún desarrollo, deberías de ya tener tu primer visita al psicólogo. Nosotros lo que tenemos que empezar a hacer, Renato y compañeros, culturalmente, es combatir ese tabú de que el que va al psicólogo está loco, de que el que va al psicólogo padece un trastorno. Y ojo, que nosotros también ya no utilizamos el concepto locura, que como mencionaba la colega Judith, anoche que yo estaba viendo algunos mensajes, lo que más mencionaba la gente es que esta mamá es loca, es que esta persona está en un estado de locura, y lo que más apropiadamente se puede dirigir a un estado de locura en esas connotaciones es un estado psicótico de la personalidad. Entonces yo sugiero que la gente tenga este hecho como un precedente, Renato, de crear conciencia. Mire, no es casualidad, yo hace 2 semanas, hace 2 viernes atrás, estaba dando una conferencia a la carrera de odontología aquí en UNA Cortés, en UNA ABS, en UNA del Valle de Sula, y le decía a los odontólogos, de los profesionales de salud que más estoy atendiendo en mis consultorios privados, tanto en Tegucigalpa como en San Pedro Sula, son odontólogos. En la parte de las relaciones interpersonales, les toca andar atendiendo en 4 hasta 5 ciudades. Los de Tegucigalpa van a atender a Olancho, van a atender a Choluteca, van a Danlí y van a Ojojona o Catarranas. Y los de San Pedro Sula van a Villanueva, van a Progreso, van a Choloma, van a Tela y van a Copán. Y esa persona anda bien dormida, anda bien comida, anda estable, anda descansada. No, entonces nosotros nos estamos desgastando la salud por hacer dinero. Y después el dinero, que probablemente lo vamos a encontrar, es para pagarle a profesionales de la salud para recuperar la salud. Entonces hay que tener un equilibrio ahí. Sí, sí. Bueno, el puntito clave que hoy Frente a Frente quiere dejar en la conciencia ciudadana es que si estos episodios los está viviendo usted, consulte con el profesional respectivo. Que se traten. Sí, no solo esta odontóloga. Mire lo que le está pasando a esa odontóloga, y este caso lo vamos a analizar después también. Se supone que ella va a sobrevivir. ¿Cómo va a ser la reinserción de nuevo en la sociedad de esta profesional? ¿Cómo está siendo la vida para el papá de esta doctora en este momento? ¿Cómo está siendo la vida para la mamá o para los hermanos de esta doctora en este momento? Entonces, si usted está en estos episodios, ¿cuáles son las enfermedades estas emocionales? La psicosis, la depresión, la ansiedad, el trastorno bipolar. ¿Las más extremas? La depresión extrema en desgaste y deterioro de la persona es la esquizofrenia. Es deteriorante, es la versión de la demencia en el adulto, la esquizofrenia es en el joven. O sea, es una persona que se va a ir deteriorando. El medicamento lo que hace es detener, al igual que la demencia, el deterioro, pero la persona va perdiendo facultades, hace menos contacto social, tiene alteraciones como lo mencionaba
el licenciado Mejía, con psicosis. Entonces va perdiendo funcionalidad, no trabaja y se va recluyendo y entonces se vuelve bastante complicada su funcionalidad. Es por este caso que la esquizofrenia, a pesar que no la presenta gran parte de la población, solo vendríamos a 1% de la población lo tiene, que tiene problemas de salud mental, pero porque es una enfermedad impactante. Luego está la depresión, que es más frecuente, es la más alta de atención, en la cual las personas viven deterioro de su estado depresivo, trágicamente en las edades más productivas, estamos hablando entre los 20 y los 40 y tantos años de edad, en los que la mujer gesta y tiene niños, en los que estudian, trabajan, tienen que tener un progreso. Entonces, en este aspecto el impacto es bien grande, porque la complicación en el caso de depresión, al igual que las demás, es también el suicidio. Entonces, puede tener una situación trágica para la persona y lo que estás hablando, la mamá, el papá, la familia, y por lo tanto la depresión es lo que diríamos en volumen la que más impacta a la sociedad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud describe que la primera causa de mortalidad, o sea, de daño y de muerte, es el infarto agudo de miocardio, seguido únicamente por la depresión. O sea, si usted combina a una persona con problemas cardiovasculares con depresión, es algo muy grave porque la persona no toma medicamentos, se descuida de sus problemas cardíacos o de la hipertensión o de la diabetes. Entonces tenemos una mortalidad incluso médica, no psiquiátrica, también elevada. Entonces por eso la depresión, el impacto es grave económicamente, socialmente e individualmente. Sí. Bueno, vamos a una pausa. Lucecita me dice que tenemos muchos mensajes. Quiero compartir estos mensajes con ustedes. Y si alguien está pensando, ya sea porque tiene alteraciones en su conciencia, problemas emocionales o simplemente por venganza, ensañarse contra los más vulnerables en la familia, que son los adultos mayores o los niños y los adultos mayores. Mire las consecuencias de esto, Mire las consecuencias de esto. ¿Qué va a pasar con la doctora Tesla? Al sobrevivir, ¿se quedará en el país? ¿Se irá del país? Solo imagínese ese escenario. ¿Qué está pasando por la mente del papá? ¿Cómo está el papá en este momento? ¿Cómo está la mamá? ¿Cómo está la familia de esta doctora? Con problemas o no emocionales, a tiempo solucionemos esos conflictos que hay en nuestra cabeza con los profesionales, Y si no tiene dinero para una consulta privada, porque en los públicos no los encuentra, vaya a una iglesia, hable con el cura, hable con el pastor. Si no es que hay algún pastor, porque en la viña del Señor también hay pastores trastornados y hay sacerdotes con algunos problemas, usted trate de contrastar y buscar la gente adecuada en la iglesia, el hermano, el vecino, que le ayude. Vamos a la pausa, seguimos luego. Gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Escribe un televidente: la ansiedad y la depresión salen de un producto de las mismas condiciones críticas que vive la sociedad, no solo hablando de la parte de salud mental, sino también la parte de salud física, la estabilidad económica, los problemas familiares, la poca empatía de la sociedad y las limitantes que hay en muchas condiciones de la cultura familiar hondureña. Estamos mal completamente, tal vez se dio la muerte de la niña por la odontóloga, pero así hay muchas personas que están mutilándose, escribe este televidente. No hay ningún motivo para justificar matar a su propio hijo. El dolor más grande que va a tener no va a ser los problemas que tiene, sino que no va a ver a su hija nunca más. Y los hijos no tienen la culpa de los problemas que nosotros mismos nos metemos, escribe el televidente. Analizo ella enferma, muy depresiva, quiso suicidarse junto a su bebé, no quería dejarla, juntas aún en la muerte, pero no lo logró con ella, ahora sufrirá más, escribe este televidente. Estamos en un caos total en salud mental, se necesita más presupuesto, ampliar medicamentos recientes para su uso. Según estadísticas, se han multiplicado mínimo 5 veces los casos de todo lo que es salud mental. Renato, hay mujeres que por problemas con el esposo o papá de los hijos se la desquitan con los hijos. Solo Dios puede ayudarnos y solo le pido me dé paciencia y sabiduría para no cometer una atrocidad en un momento de cólera. Escriben más: buen día, he pasado por episodios de ansiedad y depresión y he buscado ayuda. No fui a matar a mis hijos. Cuando una persona es estudiada suena más difícil que no sea capaz de buscar ayuda. Cuando otras mujeres han hecho este tipo de cosas le han dicho asesina.
¿Cuál es la diferencia en este caso? ¿Que han sido de pueblo sin estudios? Escriben otros televidentes. En mi caso he visto casos donde las personas no son enfermas y da coraje ver cómo tratan sus hijos, problemas de amorío y se desquitan con sus hijos. La medicina es Dios en el corazón de la gente. Si hay enfermedades, pero Dios es capaz de hacer lo imposible posible. Saludos a todos, excelente tema. Tengo una amiga que es epiléptica y ha deseado morirse al ver que su familia le da la espalda. La tratan mal a cada instante. Como dije anteriormente, muchos tienen enfermedades, pero muchas veces la familia no ayuda. Dios hará un milagro en estas personas. Escriben más mensajes. En este caso, más que juzgar, es fundamental analizar las posibles causas detrás del hecho. Factores como la salud mental, el estrés, antecedentes de violencia o problemas personales podrían haber influido en la decisión de la odontóloga. Comprender estos elementos no justifica la acción, pero sí permite reflexionar sobre la importancia de la atención psicológica, el apoyo familiar y la prevención de situaciones similares en el futuro. También influye mucho la falta de Dios en nuestras vidas. Estamos viviendo como animalitos. Da bastante pesar lo que está pasando hoy en día en nuestro país. Cada día hay noticias muy trágicas. Saludos desde el Carrizal San Marcos, Ocotepeque, nos escribe ese televidente. Muchas gracias. Continúe enviando sus mensajes. Don Jorge Velázquez es vecino de la familia de la doctora. ¿Jorge? Sí, no, permítame. Don Jorge Velázquez es vecino de la familia de la doctora Tesla Alemán. Así es. Y entonces él viene, llama e interviene, y estoy seguro que su participación nos ayudará mucho esta mañana. Don Jorge, bienvenido, buenos días. Muy buenos días. Saludos para todos los que están ahí, los médicos. Mire, nosotros como amigos y vecinos nos sentimos tristes por lo que sucedió. Conociendo una familia trabajadora, profesionales, Felipe, el esposo de Paola, un hombre de trabajadores, los dos tenían un laboratorio, una clientela increíble, y darnos cuenta de lo que sucedió para nosotros es de mucha tristeza. Yo ayer fui al sepelio de la niña, nunca había ido a un sepelio de un menor, les digo, y era triste, desgarrador ver las imágenes del padre de Felipe, verlo llegar con un globo grande, blanco, y ver lo que llevaba en el interior unos globos y en su mano un peluche que le había comprado a su hija. Y yo me preguntaba, cuando estaba comprando ese peluche, viendo las personas, si le preguntaban es para su hija, pero saber que era para su hija que está en un ataúd, que se lo iba a lanzar al cielo, es triste, triste, totalmente. Nosotros los conocemos a ellos, trabajadores, y no entendemos, no nos explicamos qué sucedió en ella. Solamente Dios, solamente nuestro Padre. Y es por eso que hablemosle a Dios a todas las personas, porque pueden estar pasando situaciones como la de Paola, y al final toman estas decisiones, y nosotros pudimos marcar esa diferencia con hablarle de Dios a alguien en un momento, en cualquier momento y en cualquier lugar. Estamos listos para hacerlo, y no dejemos de hacerlo. Ha sido triste, Renato. Sí. Créalo, bien triste. Don Jorge, yo el viernes estuve con la niña, fíjense, en un banco nos encontramos y hablamos, y mi esposa jugaba con la niña, y cuando nos dieron la noticia fue algo terrible. Vamos a ver una partecita que de repente no le escuché muy bien. Usted era vecino de la doctora Tesla. De Felipe. El papá de Tesla. El papá el papá de la niña. Ah, ok, muy bien. Sí. Somos vecinos, nosotros los hemos visto criarse a ellos. Él es hijo de don Julio Reyes Caballero, fue el regidor de la municipalidad de San Pedro Sula, un señor bien conocido, trabajador, honesto. Ellos tienen su propia clínica aquí en el barrio, una clínica bonita, grande. Aquí todos los médicos de la ciudad son los que los visitan a ellos, porque ellos se prepararon para hacer lo que es la parte de dentadura. Ellos son los que diseñan todas las placas, y en verdad ha sido triste. O sea que a usted alguna vez la doctora Tesla lo atendió ahí en su clínica.
claro, ella con un gran amor, un gran entusiasmo, alegría. Para nosotros no nos explicamos, no sabemos, pero solamente ella podía saber la situación. Ella perdió a su abuela, que fue la que la crió como su madre hace 2 meses, y por ahí venían todos los acontecimientos. Sí, eso es lo que ha dicho la prensa, es lo que hemos dicho nosotros en nuestros noticieros. Es decir, tanto tiempo que usted trató a Felipe y lo sigue tratando, a la doctora Tesla, este escenario extremo en ella nunca se lo imaginó, Jorge. Jamás de los amases, jamás. Usted platicaba con ella, la atendía con una alegría, platicaba de todo, veía a la niña caminando, corriendo, jugando. Una familia ejemplar, hasta ese momento todo bonito, todo bello. Jorge, usted no se atreve a, y está bien si no lo hace, hacerme una valoración, ¿qué pudo haber pasado? No, la verdad que inclusive a veces nuestros hijos están pasando situaciones y ni nosotros nos damos cuenta porque muchas veces no platicamos con ellos como padres. A veces nos descuidamos hasta de nuestro propio hogar, nuestra propia compañera. A veces nos quiere decir algo un hijo, a veces nos quiere decir algo nuestra esposa. Nos aferramos a un trabajo o andar con un celular en la mano todo el día. Es preferible que le demos más atención al celular que a nuestros hijos muchas veces. Eso está sucediendo ahora en nuestros medios, en nuestros países, en el mundo entero. Ellos están viendo cosas más allá de lo que nosotros como padres de familia no nos podemos imaginar. Así está este mundo, así está. Difícil usted ver una noticia que un padre mata a un hijo mata a un padre, entre hermanos, por muchas circunstancias. Es bien difícil determinar qué pudo haber sido, bien difícil. Qué oportuno lo que nos está diciendo, Jorge, qué oportuno lo que nos está diciendo. Acercarnos más a nuestros hijos, tratar de explorar cuáles son sus problemas. Si bien es cierto que ya se fueron de la casa porque se volvieron independientes, se graduaron, tienen pareja, tienen hijos, uno nunca acaba de comprender qué puede estar pasando con nuestros hijos, con nuestros familiares. Yo quisiera contar algo que me sucedió antenoche en un sueño. A mí mi familia me reclama porque nunca lloro. Se me muere un pariente, yo nunca lloro. Entonces, una de las personas más cercanas a mí, yo nunca te he visto llorando, ¿por qué no lloras? Bueno, digo, que así soy. Y entonces, en el sueño, uno de mis hijos, estábamos juntos, entró una persona, abrió la puerta, pero en el sueño uno de mis hijos le hizo así: papi, me he quedado sin vista, me dice, no veo. Yo creo que nunca en mi vida lloré tanto como lloré hace 3 noches en ese sueño. No se imagina. Creo que nunca en mi vida yo lloré tanto como en el sueño lloré antenoche cuando mi hijo me dice, fíjate que no miro. Solo lo abracé, hijo, pero vas a ver. ¿Y qué pasó ayer? Ayer para mí fue un día triste, todo el día. Hice el programa en la mañana triste, vine en la noche triste, me refugié en mi casa triste. Y uno queda pensando, ¿pero qué me está pasando? Cuando a estos pacientes así, como lo que yo le estoy relatando, le van a describir este panorama, ¿qué piensa usted? ¿Qué nos está pasando? Creo que lo que usted vivió fue una transferencia. Usted vio la situación de esta joven en lo que usted tuvo en su sueño previo y le movilizó muchos recuerdos, le movilizó muchas experiencias suyas personales y le llevó a movilizarse mucho emocionalmente, tanto así de que usted se permitió, entendamos que en el sueño es una situación particular donde nos desinhibimos. Ahí podemos hacer las cosas más extravagantes que podamos tener porque nuestro lóbulo frontal no nos impide hacerlas. Entonces usted ahí fue alguien que dejó fluir sus emociones y se permitió llorar, lo cual posiblemente, estando usted consciente y despierto, lo bloquea. Jorge, para terminar, y luego escucho a la doctora, a Judith Andino, a la licenciada Judith Andino, al licenciado Rafael Mejía,
Y este caso de sus vecinos de Felipe y Tesla, a usted como papá, a usted como esposo, a usted como tío, como amigo, ¿qué lecciones le deja? Mire, don Renato, fíjese que por la obra y gracia de Dios, yo tengo 16 años de haber aceptado a Jesucristo. Y cuando acepté a Jesucristo, me di cuenta lo perdido que andaba en el mundo. Me di cuenta cómo tenía botada a mi familia por los amigos, cómo tenía abandonado a mis hijos por los partidos de fútbol, creyendo que un estadio satisfacía el vacío que yo tenía. Y me di cuenta que Jesucristo es el único que llena todo vacío. Y está escrito, no podemos abandonar a nuestros hijos aún cuando estemos viejos, dicen. Cuando ellos sean adultos tenemos que estar con ellos. Y aprendí a querer a mis hijos, aprendí a amar a mi familia. Y de repente, como les repito, muchas veces nosotros mismos podemos salvar un alma, podemos salvar una vida, podemos salvar una familia entera. Cuando le enseñamos al hombre de cabeza a que él vaya y se congrega en una iglesia, se salva una familia, Renato. Y por la obra y gracia de Dios, hace 16 años, pues ando en el camino y me da pesar enormemente lo que ha sucedido en esta familia. En nuestras oraciones le he pedido fortaleza al papá y a toda la familia. Y no solo lo vemos ahorita, lo estamos viendo desde hace tiempo. Y esto, Renato, son las señales finales de los últimos tiempos. Pero las personas no lo quieren ver aún así. No lo quieren ver. Entonces, mi fortaleza desde lo alto para todas las familias que han perdido familiares así en estas circunstancias. ¿Y cómo verá Tesla usted cuando retorne ahí a la casa, si es que retorna? No creo que ella retorne. No, le pedimos a Dios por su vida. Le pedimos a Dios que sea Él el que tome el control de su vida. No creemos, ya inclusive imagínense sus pacientes. Para nosotros hemos hablado como vecinos que su carrera como odontóloga no lo queremos así, pero creemos que ha llegado a su final, porque nadie va a querer confiar en un médico que ha matado a sus hijos, que esté anestesiado de una parte y que la vea con una pinza o algo, queriendo hacer una cirugía. Si usted se va a preguntar si mató a su hija, me puede matar en un momento a mí ahí. Como fue a su hija, también pudo haber sido un paciente. Sí. Jorge, muchas gracias. ¿En qué barrio viven en San Pedro Sula? Colonia Prado Alto. Ah, en la colonia Prado Alto. Sí. Ahí enfrente de su casa. Vivimos a media cuadra, pero yo los he visto a ellos desde pequeño. Yo ya soy una persona adulta, ellos son 32 años y yo tengo ya 58 años. Sí. Jorge. Los he visto desde pequeño. Muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Muchas gracias. Que Dios nos los bendiga a todos. Gracias, Jorge, por compartir con nosotros. Yo sé que mucha gente dentro y fuera de nuestra geografía nacional está viendo este programa y con problemas bastante parecidos, y les estamos ayudando a reflexionar si están viviendo estos episodios. Sí, realmente es bastante impactante ahorita con todo lo que él comentaba. Me imagino la parte del shock que puede recibir este tipo de personas, más que todo allegadas, vecinos, familiares, amistades. Y él dijo algo muy importante, cómo van a reaccionar incluso hasta los mismos pacientes que ella atendía, ¿verdad? Al momento de saber este tipo de reacciones que ella tuvo. Entonces nosotros también como terapeutas invitamos a no juzgar el caso, más bien los invitamos a empatizar con la situación, a ser preventivos con el tema de los síntomas y buscar apoyo, que eso es lo más importante. Y como yo le mencionaba a Renato al inicio de este canal, busquen siempre su red de apoyo. Eso es algo muy importante para poder salvar vidas. Y si no tenemos una buena red de apoyo, como lo hemos hablado con Renato, tener esa parte de autocuidado de hacerlo por uno mismo, ¿verdad? Eso es muy importante de reflexionarlo. Sí. Bien, atentos que vamos a una pausa, pero enseguida más elementos reflexivos desde el conocimiento científico de los psicólogos y la psiquiatría
sobre problemas particulares como el de la doctora Tesla, pero que en Honduras son problemas comunes que la gente lamentablemente no se preocupa por atenderlos a tiempo. Hasta que se vuelven en severos daños emocionales, mayúsculos problemas emocionales que tienen como desenlace episodios particulares como el que estamos describiendo esta mañana. Que no le suceda a usted. Por algo existen los psicólogos, por algo existe la psiquiatría. Por suficientes razones existen las iglesias. Por absolutas e infinitas razones existe un creador para que apreciemos la vida, y cuando miremos que hay síntomas que están dañándonos la vida y que consecuentemente pudiese generar que dañemos otra vida, busquemos la medicina científica a través de la psiquiatría, de la psicología o a través del creador. Pausa, volvemos aquí en Frente a Frente. Continuamos con más mensajes. Escribe un televidente: yo soy un testimonio de padecer depresión y cometer casi suicidio propio por duelo, pérdida de padres. En ese mismo momento vivía también violencia doméstica, verbal y psicológica de mi expareja. Uno, la salida que ve es quitarse la vida para terminar el dolor. Gracias a mi psicólogo que lo tiene en el set me dio el apoyo, pero sobre todo nuestra sociedad en esa red de apoyo necesita lo más importante, a Dios. El amor de Dios cura el alma y te da vida eterna en Jesús. La sociedad no debe satanizar que ir al psicólogo es de locos, ni que la iglesia solo van los perfectos, escribe esta televidente. ¿Qué hay del padre de la niña? Él podría brindar información de la salud mental de la doctora. Escriben más opiniones. Hola, muy buenos días. Mi opinión es que a esta muchacha la pongan con un profesional, porque dejarla así es un problema. Ella volverá a atentar contra su vida y con la de alguna otra persona, y es ahí donde hay que ayudarle para que pueda salir de esa crisis, por favor. Aunque yo he tenido vecinas que las he visto maltratar a sus hijos y uno pues no puede hacer nada, porque no hay una línea directa donde llamar para que hagan presencia y le pongan mano a estas mujeres agresoras de sus hijos. Realmente es lamentable cómo se nota la forma de juzgar y de ver la situación. Es muy diferente dependiendo del estatus social de una persona. Si fuese una mujer sin educación y de un barrio o colonia, cualquiera se le estaría juzgando de mal manera. Un ejemplo, el video que pusieron al inicio del programa. Escriben más opiniones. Por muy grave que sea la enfermedad, la vida de nuestros hijos es sagrada. ¿Por qué nadie pregunta por el padre de la niña? ¿Dónde está la otra mitad de responsabilidad con la niña? Honduras, como siempre, deja toda la responsabilidad solamente sobre la mujer, y hasta para demandar al hombre es una gran burocracia, escriben algunos televidentes. Continúa opinando, hágalo también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HE. ¿Saben ustedes, verdad, que en el 5º aniversario de Tu Nota se están sorteando 5 antenas Starlink? Yo creo que poner unas antenas Starlink para tener internet independiente de las compañías de telefonía en este momento le supondría a usted $200. ¿Aproximadamente cuánto, Luz? ¿Cuánto? 10.000 empiras. Cada antena en 10.000 empiras. Sí. Cada antena en 10.000 empiras. Bueno, estás hablando ahí como de 10.000 empiras, como 8.000, como $800. ¿O cuánto? No menos, como 400. $400. Sí. Bueno, ya ven, 5 antenas en el 5º aniversario. Sortea tunota.com, que a esta altura tiene como titular principal 158 desaparecidos en alerta amarilla de Interpol, la mayoría mujeres y menores. Bukele anticipa un acuerdo sin precedentes con Estados Unidos en materia migratoria. Ayer lo anunció, dice que le dijo a Marco Rubio: tráigame a la cárcel que tengo aquí en El Salvador a los peores criminales de Estados Unidos, extranjeros o criminales gringos, que yo aquí se los guardo, pero me tiene que pagar una cuota. Y con esa cuota que le paguen los estadounidenses, dice que financia todo el sistema financiero de El Salvador. Y ayer se reunió con Marco Rubio en su residencia frente al Pacífico. Ese es el acuerdo sin precedentes, que él mismo lo anticipó ayer en sus redes.
Le dijo a Marco, aquí en esta cárcel donde tengo guardado a esta gente, aquí se los guardo a los criminales de ustedes. Y si quieren criminales de Estados Unidos, aquí se los guardo. Una cuotita que con esa cuota yo financio todo el sistema carcelario de El Salvador. Bueno, lean esa nota de tu nota. Lean esa nota de tu nota. Y ahí miramos en la parte derecha también a un enviado del gobierno de Estados Unidos a hablar con Nicolás Maduro. Viaje de enviado especial no implica que Estados Unidos vaya a reconocer a Maduro, ha dicho ayer Marco Rubio. Pero después de esa plática, ¿qué pasó? Liberó a 6 de 8 rehenes Maduro de nacionalidad estadounidense. A saber en el fondo qué están negociando. Y ayer Putin dijo que Donald Trump va a darle un giro al mundo, que es un gran líder, que los liderazgos políticos de Europa, dijo Vladimir Putin, deberían de aprender de Donald Trump. Dice. Ahí afirman que hay una amistad profunda de Donald Trump con Vladimir Putin. Bueno, entren a tu nota, que ahí encuentran estas noticias. Don Rafael, primero recuérdenos estos datos que me estaba proporcionando y los complementa aquí la licenciada Judith Andino, luego interviene Rafael Mejía. Doctor Mario Aguilar, sí, ¿cuántos psiquiatras hay en Honduras, doctor? No pasamos de 60, bueno, aquí contando incluso ya jubilados, ¿verdad? Que están retirados, son señores mayores. Y sí se está pues necesitando la mayor cantidad de psiquiatras posible. ¿Y el estándar mundial, cuántos psiquiatras deberían existir por cada 1000 habitantes? Bueno, ¿hay algún estándar? Sí, lo hay, pero no estamos ni cerca de eso. Y la verdad es un pendiente, aún con la generación de psiquiatras dentro del país, creo que necesitamos muchos más. Sí. Muchos más. ¿Y psicólogos cuántos tenemos, licenciada? Uy, bien pocos. Tal vez algunos 60, 70. Y lo peor es que también en las escuelas a veces ni hay, no existe ese recurso. Sí, o sea, y debería ser tan importante. Sí. Bueno, yo que trabajo bastante con niños y adolescentes, cuando me toca hacer remisiones en la clínica privada por depresiones mayor, porque ya desde la adolescencia llevo muchos casos que empiezan ese tipo de comentarios de me quiero hacer daño, quiero ahorcar a mi compañero o me quiero provocar algún daño físico. Cuando ocupo también esa ayuda, aparte de la familia, no tenemos ni siquiera un área de orientación escolar, no existe el tema de psicología y volvemos al mismo punto, el presupuesto, ¿verdad? Entonces, para mí sí sería muy importante como una ley y lo que hemos hablado, que exista obligatoriamente el recurso de la unidad de psicología en este tipo de instituciones. Y no solamente uno, porque eso es lo único que hacen, colocan uno, pero ese uno no se da abasto para la cantidad de pacientes o niños que le tocan intervenir, porque cuando hablamos tanto de la población infanto-juvenil, también le damos apoyo integral al tema de los cuidadores. Y en este caso pueden ser papás, mamás, cuidadores, más que todo como abuelos, tíos, primos, etcétera. Sí, aquí me estaba diciendo el doctor Mario Aguilar que buena parte de nosotros los hondureños sufrimos trastornos. ¿En qué porcentaje, doctor? Fíjese que los estudios han siempre arrojado que estamos en un porcentaje de 3 de cada 10 hondureños. Estamos hablando del 30% de la población que vive problemas de salud mental. Estamos hablando de que hay otros estudios que hablan de hasta el 50%. Pero yo, por precaución, me quedo con los datos del 30% a 35%. Estamos hablando de casi 4 personas de cada 10. Y esto ya es un dato significativo, definitivamente. ¿Y los mayores problemas que tenemos? Depresión. Depresión. Depresión es la causa número 1 de atención. Estamos muy equiparados a los datos estadísticos a nivel mundial. Y es bastante delicado por todas las... Bueno, hoy estamos hablando aquí, yo no conozco el caso de la joven doctora, pero no me absteniría que pudiese haber alguna sintomatología depresiva en la vida de ella como un posible evento en algún momento de su vida. Pero la depresión es producto de algunos desajustes orgánicos, porque hay gente que vive similares problemas, unos padecen la depresión y otros no. ¿Cuáles son Hay 3 tipos de depresión. Ajá, ¿cuáles son, doctor? Licenciado Mejía. Los factores que pueden desarrollar depresión es la depresión endógena, que es cuando es a nivel interno, cuando hay un desbalance en los neurotransmisores, especialmente la serotonina, la dopamina, la acetilcolina,
Y está la depresión exógena, que es por factores externos, el desempleo, la inseguridad, la violencia. Y está la depresión somatógena, que es producida por otras enfermedades per se, como por ejemplo la diabetes mellitus tipo 2 o las personas con fibromialgia, siempre me cuesta mencionar esa palabra, o las personas con algún otro tipo de discapacidad. Sí, sí. Yo quisiera hacer... Sí. Eso es bien importante porque he leído en los mensajes que dan en red y un hecho importante es aclarar a la población de que sí hay causales físicas sobre esto. Sumamente valorable desde el punto de vista genético. Hay personas que tienen una predisposición genética. Obviamente, si yo vengo de una familia donde mis dos padres padecen depresión, mis posibilidades de vivir depresión se elevan grandemente. Entonces es un factor que no podemos dejar de lado. El otro factor, lo que hablaba el licenciado, son los factores de la neuroquímica cerebral, la neurofisiología, que incluso está bien vinculada con la parte genética, obviamente. Y están los factores externos, como bien lo mencionaba el licenciado, que son los factores que son detonantes, que llevan a las personas a vivir esto. Ahora, quiero aclarar aquí un punto importante, porque esto se escapa a veces. Hay personas que podrían no tener el factor genético tan fuerte, o presente incluso, y los factores neuroquímicos no vinculantes tan evidentes, pero el maltrato es uno de los factores sociales que más propone a las personas llegar a vivir estos cuadros, aunque no tengan los dos factores previos, que es lo que se clasificaba anteriormente como exógeno. Entonces es un punto importante porque el maltrato, ojo, y aquí quiero aclararlo bien, sí es evidente cuando el maltrato es físico, pero también vivimos en un mundo marcado por el consumismo, un mundo en donde el abandono, el señor vecino lo dijo muy lindo, yo lo escuché y me impresionó mucho, como papá habló, él dijo cómo a veces nos desconectamos de los hijos. Uno de los maltratos más horribles que puede vivir alguien es que no sea tomado en cuenta, que sea aislado, que no sea atendido. Y sin demeritar, por supuesto, el maltrato físico, psicológico, verbal y todo lo que usted quiera, pero eso sucede mucho en nuestra sociedad actualmente. Estamos más metidos en las pantallas que en el contacto con los humanos, y ese aislamiento que sometemos a nuestros propios familiares, estamos en una mesa testeando todos y estamos comiendo y no nos estamos contactando. Eso es grave, sumamente grave. Quiero aportar, Renato, con ese tema que menciona el doctor. Yo que lo veo también en la población infanto-juvenil y lo veo bastante frecuente con el día a día con los padres de familia cuando me llevan a sus niños o adolescentes y son diagnosticados de primera instancia con un trastorno de ansiedad, depresión o un tema de suicidio. Muchas veces no se quieren incorporar a los tratamientos. Muchas veces solo me llevan al paciente y me dicen, yo solo quiero que me lo arregle y ya. Así estuvo. ¿Cuánto es? ¿Cuánto le tengo que transferir? No, yo paso muy ocupada. Lo va a dejar el chofer, lo va a dejar la trabajadora. No se involucran, los retiran de los tratamientos y luego llegan a terapia o llegan a consulta muy tarde. Llegan con comorbilidades, con diferentes tipos de trastornos, con problemas sociales, de adaptación a trabajos. Y no solamente eso, también hablamos de un estrés también físico, como lo mencionó el doctor. Creo que ese es un factor ambiental que casi la mayoría de los pacientes vienen con somatizaciones o con tensiones o con múltiples enfermedades. Hoy en día recibo muchos pacientes también que se enferman más de 5 veces al año y lo ven tan normal porque exigencias, presión laboral, el motivo de consulta, más que todo en adultos, que yo veo frecuentemente en el consultorio es por el tema de rupturas de pareja. Eso es algo que se ve constantemente, separaciones, divorcios. Es un porcentaje mínimo, el 1 o el 2% que me llega al consultorio de padres de familia conscientes que previo a divorciarse o previo a una situación de maltrato me llevan al niño o a la niña o van inclusive ellos para tener una buena formación educacional ante esa situación. Pero 1 o 2%, la mayoría o solo va la madre con el niño o solamente va el padre con la niña. Pero es muy difícil poder contactar a los dos. Sí, licenciado Mejía. Yo quería también retomar lo que estaba comentando la máster Judith con el tema de las terapias de pareja. No sé si los tres vamos a coincidir en eso, pero al menos en mi experiencia el año pasado, 2024, de septiembre a noviembre del 2024, fueron los 3 meses que más terapias de pareja yo he brindado en mis 19 años de dar consulta privada.
De septiembre a noviembre del año pasado fue cuando más terapias de pareja he brindado en 19 años de atención. Una abogada, me acuerdo que me preguntaba, ya mayores de 60 años los dos, la pareja, me dice, licenciado, ¿pero por qué ha aumentado tanto? Entonces yo le decía, mire, a lo que yo estoy llegando como conclusión es que ya no estamos teniendo paciencia. Ya no estamos queriendo ser solidarios y el diálogo y busquen cómo hablar y siéntense en una cenita, váyanse allá para Ojojona, para Santana, para el lago de Yohoa, tal vez en un balcón con una brisita, uno piensa diferente y ya lo ven muy difícil ese diálogo. Yo quería mencionar algo porque creo que escuchamos al vecino de la familia y mencionaba el tema de la separación entre la doctora Paola y Felipe. Yo quiero resaltar algo y de manera muy responsable, Renato y compañeros, y muy madura. Las separaciones, Renato, en un país como Honduras no son solo distancia. Las separaciones en Honduras, póngale que es una línea diagonal. Uno va a quedar arriba y otro va a quedar abajo. Uno queda con la solvencia económica y el otro queda con la palabra con J. Uno queda con el niño, con la niña y el otro queda esperando el viernes después de las 6. Uno queda con usted lo hizo mejor, por eso no se lo dieron a ella o por eso se lo dieron a ella porque usted no lo hizo bien. Nosotros ahorita voy a poner 4 escenarios. ¿Qué hubiera pasado si solo se hubiera suicidado la doctora Paola y hubiera sobrevivido la hija? El Vox Populi, la polarización, la misma prensa, estuviera juzgando muy probablemente al padre de la niña, a Felipe, y al proceso de qué lamentoso es estar en un proceso legal y lo demás. ¿Qué hubiera pasado, el segundo escenario, si la doctora Tesla solo hubiera agredido a su hija y le hubiera ocasionado la muerte? La gente estuviera más ensañada con ella. ¿Cómo es posible que hizo algo así? ¿Qué hubiera pasado si el padre que no tenía a la hija en ese momento se hubiera suicidado? Era el padre pobrecito porque no tenía a su hija y nos hubiéramos hecho muy condescendientes con él. ¿Qué hubiera pasado si el padre llega a la casa, le arrebata a la hija y mata a la mamá? Ese es un mala persona, hay que mandarlo a algún lugar muy malo, que lo encierren y que le hagan justicia en el presidio. Los procesos judiciales son cansados, son desgastantes. Y ahí es donde, cuando usted mencionaba la cantidad de psiquiatras y la cantidad de psicólogos, para mayo del 2024, cuando se hizo la asamblea, que dejó un tan grato recuerdo por cómo se dio, éramos 7.800 psicólogos. Me imagino que los que se graduaron en junio y los que se graduaron en diciembre de las 8 o 7 universidades aproximadamente que tienen psicología a nivel nacional, que son las que están aprobadas en el Consejo de Educación Superior, asumo que ahorita vemos entre 8.000 y 8.300 psicólogos a nivel nacional. ¿Cuántos a la parte clínica? Es una buena pregunta. ¿Cuántos a la parte industrial? ¿Cuántos a la parte educativa y social? Por ahí se va a ir dividiendo la cosa. Y el otro porcentaje es, ¿cómo podemos nosotros empezar ya a hacer esa triada de ayuda? La familia, la persona que tiene el problema, el paciente identificado, los abogados, el colegio de abogados, que si estuviera viendo el programa del abogado Solórzano, que es el presidente del colegio de abogados, me gustaría que empezara pláticas con el doctor Augusto Aguilar, que actualmente es el presidente del colegio de psicólogos, puesto al que yo aspiraba en mayo del año pasado. Yo ya hubiera hecho esa conexión. Yo ya hubiera hecho esa alianza con el colegio médico. Yo ya estuviera hablando con el colegio de enfermería. No solo, y existe el colegio de profesionales de Honduras, pero no tiene una voz tan beligerante, Renato, porque cada quien se encarga de su trinchera. Pero en la parte legal es necesario, y espero que de tantas propuestas políticas que están yendo a dar los políticos ahorita en esas caravanas que se empiezan a formar para las elecciones primarias de marzo, dígame cuántos puestos de diputados, de regidores y de alcaldes, Renato. Por lo menos que cada uno de ellos lleve una propuesta, un reglón de salud mental para ayudar, intervenir, fortalecer el poder judicial, especialmente en el juzgado especial de violencia doméstica, que son bien pocos psicólogos y los que trabajan no trabajan con las uñas, lo hace bien, pero lo hacen con las uñas, y ayudar a los abogados que se encargan de casos de familia. Lograr la conciliación para un mutuo acuerdo, eso está bastante complejo en un país como este, donde se pelea tanto por el poder y por el dinero. Okay. Y las causales de divorcio
a veces pueden ser hasta manipuladas, y ahí es donde vienen muchas de las demandas de violencia doméstica, y en las que en un 90% es penalizado el varón. Entonces, yo quisiera poner los escenarios, lo que se puede proponer ahorita como campañas políticas, qué proyectos, qué programas, qué planes de salud mental, y la alianza entre colegios profesionales que tienen mayor pertinencia con casos como este. Menos de un psicólogo hay en el país por cada 100.000 habitantes. Menos de un psicólogo. Expertos afirman que el Estado debe asignar fondos para este servicio de enorme demanda. Enfermedades mentales afectan igual que las físicas. En el país apenas hay 0.62 psicólogos, ni siquiera un psicólogo para cada 100.000 hondureños. Y expertos afirman que se debe dar prioridad a la salud mental. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Y cada día nos complicamos más, cada día más los problemas internos, externos, nos están afectando más a los hondureños. Y miren, por tantas razones debemos procurar tener una política de salud mental en nuestra Secretaría de Estado. Aquí nuestro productor me envía en este momento esto que ya apareció en tunota.com. Un hombre de 64 años, estoy hablando de un hondureño, fue capturado en Santa Bárbara, occidente de Honduras, luego de ser denunciado por abusar de su propia hija desde que tenía unos 13 años. Se trata de Erasmo López. ¿No tenemos video de Erasmo? Quien fue capturado en San José de Oriente y Lama, pero es originario de Chinda, siempre en el municipio antes mencionado. Según la denuncia emitida ante la Policía Nacional, el hombre tenía más de 18 años cometiendo el delito. Fíjense bien. Y producto de estas violaciones engendraron 5 hijos. 5 hijos con su propia hija, engendró 5 hijos con su propia hija. Pero no van a creer ustedes lo que sigue en esta noticia. Sin embargo, la denuncia fue emitida por la joven debido a que su padre y abusador intentó violar a una hija nieta. Lo denunció no por los abusos en contra de ella, sino porque quiso tratar de abusar de una hija de ella, o sea, una nieta hija de él, declaró el subcomisionado Nelson Mejía Torres, jefe de la UDEP número 16 en Santa Bárbara. López ahora enfrentará la ley para pagar por el delito de abuso sexual e incesto contra su hija, ahora de 35 años, según la información que dio Mejía Torres. ¿A cuánta vulnerabilidad en los niños hondureños? ¿Cuán vulnerables son los niños hondureños? Pero cuánta falta de educación sexual entre los hondureños, licenciada. Mire, yo siempre he dicho, uno de los peores lastres que afecta la personalidad del hondureño es la ausencia de educación sexual, No podemos ni consensuar políticas sexuales para formar a nuestros hijos. Hasta ahí andamos de divididos y perdidos los hondureños. Ni eso podemos consensuar. ¿Cómo educar sexualmente a nuestros hijos en las escuelas? Hasta en eso andamos confrontados. Sí, incluso en la actualidad tengo un caso parecido a la historia que acaba de salir en el hospital. Justamente le estaba haciendo la entrevista clínica a la madre de familia. Bueno, yo digo madre de familia y tiene 16 años. Imagínese. Y en la entrevista cuando conversábamos, ella me mencionaba que ella había sido abusada 4 veces. Nunca obviamente lo comunicó a la familia. El abusador vivía dentro de las mismas instalaciones, un medio hermano del padre de familia. Y ella me decía, nunca lo comuniqué, porque pensé que no me iban a creer, porque la persona que se reflejaba no parecía, ¿verdad? 2, me tenía amenazada. 3, doctora, me decía, soy pobre. Muchas veces he escuchado esa frase y la escucho mucho en el área rural. Y me tomé la necesidad y la importancia de poder psicoeducarla con un tema de educación sexual, porque en la actualidad ella tiene su pareja, pero no hay una protección. Entonces yo le menciono, o sea, esto es seguir.
y continuar. Y ella misma me dice, soy pobre, no tengo recursos, aquí ni siquiera vienen a hacer brigadas. Entonces, sí tenemos que también tomar en cuenta hasta dónde podemos educar y también las regiones, ¿no? Porque muchas veces ese tipo de personas vienen de este tipo de lugares, escasos recursos, y también la comprensión, porque también de la forma en cómo lo transmitimos no la comprenden la mayoría de las personas, ¿verdad? Entonces eso es muy importante. Igual tener en centros de salud este tipo de charlas educacionales, brindarles incluso, yo me acuerdo cuando hice una pasantía en el tórax, nosotros hicimos una charla educacional respecto a este tema y nosotros incluso hasta repartíamos preservativos, pues, y educábamos a muchas madres afuera de este tipo de temas. Sí. Ese es otro tema. Sí. Eso de repartir preservativos, eso ha sido motivo de controversia en Honduras. Dicen algunos que eso es fomentar la liberalidad en el sexo, pero... Hasta criticado sale uno. Sí, pero eso es protección. Es protección para la salud de las personas, para evitar embarazos no deseados. Pero bueno, hasta en eso no nos podemos poner de acuerdo los hondureños. Sí, licenciado Mejía, y luego la pausa comercial. Fíjese que yo quería agregar algo que es muy importante, ¿verdad? Nosotros estamos hablando de las personas afectadas directamente, pero es importante también ir ya pensando en las personas que están dañadas lateralmente, ¿verdad? Bilateralmente. Por eso, cuando hablamos de intervención de casos similares a este, Kaplan, un autor de hace 60 años, 1964, Kaplan hablaba de las 3 intervenciones, ¿verdad? La intervención primaria, que más que todo la sensibilización y la educación; la intervención secundaria, que es disminuir, que es detectar tempranamente los problemas sociales y atenderlos; y la terciaria, que ya es atender in situ los casos que se hayan dado. En este caso, nosotros conocemos de proyectos que se han desarrollado, como Ciudad Mujer, que atiende directamente a madres agredidas. Discúlpeme que ando un poco mal de la garganta, pero estoy haciendo un esfuerzo. Pero también hay que tener centros para los hijos agredidos. También deberían de existir centros para los hombres agresores o para las víctimas de agresión, porque en la violencia intrafamiliar ya todos son parte de una dinámica y todos se van compartiendo la victimización, y eso lo pueden replicar en sus futuras relaciones. Descanse. Es importante que el Estado fomente políticas reales, pero que la inversión que haga tiene que ser la adecuada. No podemos solo apagar incendios, no podemos solo pensar que los psicólogos y los psiquiatras y los neurólogos y los trabajadores sociales somos extintores y vamos a ir donde el psiquiatra para que apague el incendio y vamos a ir donde el psicólogo para que apague el incendio. Eso es hasta ofensivo para nuestro gremio. Nosotros estamos permanentemente atentos y dispuestos a ayudar, pero sentimos que el Estado no está consciente, la sociedad no está consciente. Le aseguro que va a ir más gente a pagar un platal para ir a ver a Messi, que si bien es cierto, yo le voy a Argentina, ¿verdad? Y fue la final en la que más he socado en mi vida. Incluso hice un ahorrito para ir a verlo a Miami con mi padre y mi hermano. Iba contra Honduras, ¿verdad? Yo iba apoyando a Argentina y mi papá y mi hermano iban apoyando a Honduras. Es importante que la gente tenga un poco más de conciencia en cómo invertir mejor su economía. Tiene que invertir en su salud, tiempo y dinero. Ok, gracias Lic Mejía. Vamos a la pausa comercial, no sin antes el mensaje que nos ha llegado, Luz. Sí, para las personas que están preguntando a qué línea pueden llamar de forma gratuita para hacer denuncias de maltrato infantil, ayuda psicológica o seguimiento de casos, la línea gratuita en Honduras es 110. Marca 110 y usted podrá tener comunicación con la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia para denunciar cualquier tipo de maltrato infantil. Lee, por favor, el mensaje. No dudes en hacer uso de nuestra línea 110 para denunciar abusos y cualquier tipo de maltrato infantil. La línea 110, desde cualquier lugar de Honduras, pueden hacer la llamada de forma gratuita. Un mensaje que había antes de ese que lo estuve leyendo. A ver, Tadeo Marcos escribió: los felicito. El día de hoy todos muy profesionales, muy bien preparados. Muy importante tratar la ansiedad y problemas mentales, sobre todo los hombres, que a veces no nos gusta hablar del tema. Se debe de hablar entre amigos verdaderos o buscar ayuda profesional.
Lionel Messi llega a Honduras. Banco Atlántida celebra sus 112 años presentando el evento del siglo, el partido amistoso internacional entre el Club Olimpia Deportivo y el Inter de Miami. El sábado 8 de febrero, tu canal Deportes TDC te traerá todas las emociones de este histórico duelo en directo desde el Estadio Olímpico Metropolitano en San Pedro Sula. El Rey de Copas, el 38 veces campeón de Honduras frente a Messi y estrellas como Suárez, Busquets, Alba y el catracho David Ruiz. Olimpia versus Inter Miami. Este sábado 8 de febrero desde las 6 de la tarde. Disfrútalo aquí en Canal Deportes TDC. El canal que tu pasión merece. Si aún no lo tienes, ¿qué esperas? Solicítalo ya a tu operador de cable. Lamentamos este caso y el descuido en el sistema de salud nacional, más en salud mental. De paso, los seguros médicos privados no cubren estas enfermedades, cuyos medicamentos son extremadamente caros e inalcanzables al bolsillo de la gran mayoría de la población. Buenos días a todos. Es bien importante decirle al público que se acerquen a Dios. Él es poderoso y nos puede ayudar mucho. Este caso es el ejemplo de que no tenemos educación porque no creemos que eso puede ser una enfermedad, y me incluyo porque yo no creía hasta que yo viví un cuadro de depresión aguda y ansiedad después de pandemia. La salud mental no es prioritaria en salud. Lastimosamente quieren que los médicos y enfermeras cumplan con esa función, cosa que no es posible ya que no saben dar abordajes adecuados, escribe este televidente. Y a través de X, Fidel Cruz también opina que pesar por ambas, excelente abordar el caso, pero además de analizar las causas sería importante indicar cómo prevenir los efectos. Dios bendiga Honduras. Analizar, juzgar, se lo dejo a Dios. Ella ya está pagando por lo que hizo. Ceci escribe, creo que es importante comenzar a educarnos en salud mental. Hay muchos recursos en YouTube y Spotify como Entiende tu mente o Psicología al desnudo, para ser más empáticos y tener más herramientas para con nosotros mismos y los demás. Muchas gracias, siga comentando a través de nuestras cuentas. Es que me generó, me impactó la pregunta del señor. ¿Cómo prevenir, dice? ¿Cómo prevenir la depresión? Bueno, ya escucharon, ¿verdad? Que hay factores internos, hay factores externos también, internos, ambientales, genéticos. Pero bueno, es válido, sí, es válido. Si algo nos ayuda para prevenir la depresión, es válido escuchar a los expertos, a los psicólogos y psiquiatras, después de la pausa comercial. Bueno, sí. Sí, es similar el dato, doctor, que me llegó de don Nelson Flores Andino. Según este organismo europeo, lo recomendable es que por lo menos hayan 20 psicólogos por cada 100,000 habitantes. 20 psicólogos por cada 100,000 habitantes. Aquí no se cumple. ¿Y en el caso de los psiquiatras? Uno por cada 10,000. Uno por cada 10,000. Y nosotros tenemos uno por cada 100,000 en el país aproximadamente. Imagínense. Y lo peor, históricamente no contamos con una política pública definida en nuestro sistema. Pues a vivir. Ya tuvimos un secretario de salud psiquiatra. No, perdón, ¿puedo? Sí. No, ella no es psiquiatra, pero la Secretaría de Salud no es psiquiatra. ¿A quién se refiere? No, ya tuvimos. Ya tuvimos un secretario de salud que era psiquiatra. Perdón, sí, Y yo me quedé con más ganas de que hiciera algo diferente. Octavio Sánchez, es cierto, Octavio Sánchez. Sí. ¿Puedo aclarar? Sí. A ver, mire, sí, es una situación, lo de la política de salud mental y todo, de mucho tiempo, pero esto que voy a mencionar, quiero aclarar mucho que hay que dar honor a quien honor merece. No lo hago desde el punto de vista político porque no es esa mi línea, pero ahorita en este momento con la administración de la doctora Carla Paredes y con el gobierno de la República, con la señora presidenta, se está trabajando bastante en el programa de salud mental. Nosotros lo percibimos claramente en el Hospital Mario Mendoza, un apoyo muy, muy alto, muy grande. Estamos hablando no solamente enfocado en los hospitales, porque no podemos si hablamos de hospitales, y yo sé que esto puede ser que a algunos colegas no les guste, sobre todo los que trabajamos en hospitales,
el enfoque debe ir dirigido a la comunidad, a la red primaria, y en eso se está dando enfoque ahorita. Nosotros estamos contactándonos mucho con las redes y es cierto, estamos dando los primeros pasos, pero tenemos un apoyo que yo en personal de más de 20 años de estar trabajando en el sistema nunca lo había percibido, y eso es algo importante que dar honor a quien honor merece, porque sí estamos teniendo apoyo, sí estamos saliendo adelante con medicamentos y abastecimiento en los hospitales, y en ese aspecto, aunque sea visto por la población y lo entenderé como un grano de arena, ha sido sumamente importante, y ahorita nuestros pacientes pueden llegar al hospital y pueden tomar sus medicamentos, incluso algunos caros, como bien menciona, y los tenemos a mano. Claro, esto no es una situación política, no vengo a hacer política, no es ese mi punto, pero sí creo que debemos de continuar esto, y cualquier gobierno que se dé al futuro y que venga, ojalá pueda tener esa disposición de continuar esto, porque esto no se puede construir. Yo he estado muy de cerca con la política de salud mental en Brasil, he tenido mucho contacto con la gente de allá, en un programa de apoyo de la Asociación Brasileña de Cooperación Internacional, y me comentaban los colegas, tanto psiquiatras y los psicólogos, que a Brasil tomó 20 años poder sacar adelante los primeros pasos para trabajar en esto. O sea que es un trabajo de mucho tiempo, no lo podemos medir en un breve periodo de tiempo. Francis Sánchez dice que hay aspectos espirituales que a veces no comprendemos. El mal existe y los malos espíritus a veces pueden tomar posesión de nuestros cuerpos, y ahí es donde este tipo de actos pueden materializarse. Sé que para los doctores ahí presentes quizá esto no tenga sentido, pero es una realidad. Nuestras sociedades están de cabeza, ya los jóvenes han perdido los valores y la misma sociedad se ha olvidado de Dios, y ahí es donde los demonios se aprovechan para poseer a los cuerpos humanos y hacer este tipo de abominaciones. Ustedes son gente de ciencia, creen en los malos espíritus. Bueno. Darwin mencionaba una frase, yo no sé si estáis seguro si todavía es real de él, pero él decía que para entender la naturaleza, la mente de uno tiene que ser suficientemente amplia como la naturaleza misma si la quiere entender. O sea, como psiquiatras nosotros no nos podemos negar a entender estas situaciones porque no entenderíamos a nuestros pacientes. Para nosotros, yo en lo personal siempre me he sentido un hombre de ciencia, soy un hombre de fe también, pero no creo mucho en estas situaciones, pero las manejo con un cierto nivel de respeto, porque si no, no voy a comprender a mis pacientes. O sea, yo tengo que entenderlos de alguna forma u otra. Y yo termino con esto rápidamente. Una lección yo de vida la tengo una psiquiatra de origen ruso, radicada en Estados Unidos, en Nueva York, que le tocó atender el caso de una madre que se privó la vida en un apartamento disparándose con una escopeta, y encontraron a su hijo tiradito ahí cerca de ella. En este caso, una señora que falleció, no fue el hijo. Y la señora psiquiatra es atea. Ella es atea, y contaba en su anécdota que para poder entender la atención para el niño que quedó afectado, ella tuvo que conocer mucho sobre el catolicismo y sobre la Virgen María para poder atender a este niño de origen de ascendencia puertorriqueña y poder ayudarle a recuperarse de su estado de salud. Esta psiquiatra a mí me dio una gran lección de que no podemos ser cerrados y tratar de entender a la gente en todos sus aspectos. ¿Usted cree en el exorcismo? Quizás hemos escuchado bastante este tipo de prácticas, como vuelvo y repito, como dice el doctor, no estamos cerrados a que nos lleguen pacientes al consultorio con este tipo de historias y aún más, ¿verdad? Con casos elevados. He tenido pacientes donde me han referido que ven, ¿verdad? Que visualizan la Virgen María, Jesús, los ven en sueños, o doctora, fíjese que soñé algo y usted cree que eso me quiere decir algo más, y lo van conectando. Vuelvo y repito, nosotros no nos cerramos a esto. Igual, como dijo el doctor, soy una persona igual de fe, creyente, pero no me niego a que cosas que no podamos controlar existan. Correcto. ¿verdad? ¿Y usted, licenciado Rafael Mejía? ¿Cuál era la pregunta? En los malos espíritus que se apoderan del cuerpo humano. Espérese que al doctor Mario le hagan un amarre y le fumen el puro y le vayan a tirar tierra de muerto y no sé qué más, a ver si no empezar a creer. No, fíjese que yo he escuchado bastantes historias, y especialmente con los temas de pareja, que cuando se separa un cónyuge del otro le dicen: no te vas a deshacer de mí, te voy a dañar la naturaleza para que no te vuelva a funcionar, y les ponen muchos remedios ahí. Uno los escucha, Renato, pero creo que hasta que uno no los experimente, ¿verdad? Igual en las terapias alternativas, fíjese que en las terapias alternativas esto de la acupuntura, lo de la bioenergía, lo de unas piedras que cambian de color, la levitación, la telequinesia. Yo estuve en un congreso en México hace varios años y un señor que yo admiro mucho, Javier Cavada,
estaba haciendo unas técnicas ahí de bioenergía y eso, y me vio la cara, que con la cara me dijo, usted no es de aquí, ¿verdad? Me dice, no, yo vengo de Honduras. Entonces me dice, pase usted, me dice, pase usted. Y ya me hizo él un procedimiento ahí que sí, me estaba moviendo, ¿verdad? Entonces, yo respeto mucho esas creencias. Cuando usted mencionaba la parte espiritual y lo escribía una persona en el chat, yo soy una persona de mucha fe. Me siento muy orgulloso de comentarles de que a mí me han invitado no solo el seminario menor aquí en San Pedro Sula, sino que también el seminario mayor, para darles algún tipo de apoyo a los sacerdotes en preparación, porque estamos en un acuerdo, Renato, que todos somos agentes de ayuda. Ellos en la parte espiritual, religiosa, en buscarle un sentido de vida espiritual a las personas, y nosotros desde la parte mental, todos buscando lo que en latín se llama intrum pax, que significa paz interior. Entonces es un trabajo tripartito, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a la pausa, no sé si vamos a regresar, por si no regresamos yo me despido, doctora. Un placer. Un placer. Doctor, encantado. Un placer. Don Rafael, también igual, a todos ustedes.